Amén. Quiero invitarle, hermano, que vayamos al Evangelio de Lucas. Y hoy por las próximas 2 semanas vamos a hablar acerca del proyecto de Operación Mateo. Así que si usted está interesado en ser parte de este proyecto, ahorita quiero dar una pequeña explicación, pero la explicación de todo el proyecto se va a dar este miércoles. Si usted está interesado en el proyecto, quiero invitarle a que al final del servicio pueda acercarse con hermano Ever o con hermano Benny y pedir uno de estos folletos y venir este miércoles a la iglesia. Sé que muchos no vienen a la iglesia los miércoles, pero quiero invitarle a que si usted está interesado en este proyecto, este miércoles pueda estar aquí y vamos a explicar el proyecto de Operación Mateo para que todos podamos estar en él. Bueno, si usted puede ir a Lucas capítulo 5, y que es el tema para esta tarde, vamos a hablar acerca del testimonio efectivo, porque básicamente Operación Mateo tiene que ver con un testimonio efectivo. ¿De qué se trata el proyecto de Operación Mateo? El proyecto de Operación Mateo tiene como base la vida de Mateo, quien la Biblia dice que era un cobrador de impuestos. Jesús lo llama, lo salva, y luego este hombre, después de ser salvo, hace una pequeña comida en su casa e invita a todos sus compañeros de trabajo, sus ex compañeros de trabajo, a todos sus familiares, a todos sus amigos, y los invita a la cena, pero también invita a Jesús para que ellos conozcan de él. Y ese es el proyecto de Operación Mateo. Si usted quiere más detalles con respecto a eso, que les animo a que todos puedan ser parte de él, vamos a estar haciéndolo este miércoles a las 7 de la noche. Bueno, la Biblia dice en Lucas capítulo 5, versículos 27 al 29, y damos gracias a Dios por las personas que nos visitan, y solamente quiero decirle a las personas que nos visitan que todos los versículos que voy a usar están en las hojas que les dieron. El único pasaje que no está allí es Lucas capítulo 5, versículos 27 al 29. Si usted lo tiene, déjeme leerlo para usted. El versículo 27 dice: después de estas cosas salió y vio a un hombre publicano llamado Leví, Lucas capítulo 5, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Nota el versículo 28. Y dejándolo todo es todo, se levantó y le siguió. Y Leví hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Bueno, hay algo interesante con respecto a nuestro testimonio, que eso fue exactamente lo que Leví o Mateo hizo. Y es que todos los cristianos hemos sido llamados a testificar de nuestra fe en Cristo Jesús. Muchos conocimos al Señor por el testimonio de alguien más. Es decir, usted está aquí porque escuchó lo que Dios hizo con alguien más, y por eso es que usted está aquí. Dios usó el testimonio de otra persona para traerlo a usted a los pies de Cristo. Muchos de nosotros alcanzamos el perdón de nuestros pecados por el testimonio de otra persona. Dios usó el testimonio de otra persona para mostrarnos su misericordia, y así usted y yo poder alcanzar el perdón de nuestros pecados. Mire que Jesús, antes de ascender al cielo, nos instó a que todos los que habíamos de creer en él teníamos que testificar. De allí que el tema para esta mañana es el testimonio efectivo. Mire lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Subraya la frase: y me seréis testigos. Usted necesita testificar. Usted necesita testificar. Y ese es el testimonio efectivo que Dios va a usar para que otros puedan conocer de su amor y de su misericordia. Jesús instruyó a sus discípulos para que fueran testigos a las personas de todas las naciones acerca de él. Dios tiene, hermanos, una labor importante que quiere que usted y yo hagamos en su nombre, y esa es la de testificar del amor de Dios. Pero debe desarrollarse, dice la Biblia aquí en Hechos 1:8, por medio y el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Mire, en todas las épocas del cristianismo, déjeme decirle algo, porque no es que cuando usted va a testificar la gente le va a aplaudir.
No es que cuando usted va a testificar la gente muchas veces lo va a recibir bien. No, no, no. En todas las épocas del cristianismo, el testificar se ha vuelto, dice la historia, un detonante para la persecución. Mientras más la gente hablaba de Cristo, más perseguidos ellos eran, más se burlaban de ellos. Pero déjeme decirle algo, ni la persecución impidió que la gente testificara del amor de Dios. Así como en nuestros días, nada debe de impedir que usted y yo testifiquemos de su amor. Es más, déjeme contarle algo. En el siglo XVI, el predicador John Bradford fue condenado a la hoguera en Inglaterra por proclamar el evangelio, por testificar del evangelio. Cuando este hombre era llevado al martirio, es decir, a la hoguera donde lo iban a prender vivo, él dijo las siguientes palabras que están ahí en sus notas: soy feliz porque hoy encenderemos una hoguera que no se apagará jamás. Él se estaba refiriendo al testimonio de su vida. Él estaba entregando ahora su vida por la causa de Cristo. Así que hay dos cosas para enfatizar, dos verdades con respecto al testimonio. Están ahí en sus notas. La primera, un testigo es alguien que puede decir: yo sé que esto es verdad. Mire, en un juicio no se admite el testimonio de alguien que oyó decir algo y que por eso él está testificando. Eso no es válido. Un testigo no dice: mire, yo escuché que dijeron y por eso yo vengo a testificar. No, eso no es admitible en un juicio. Tiene que saberlo él de primera mano y por propia experiencia. Y lo mismo pasa con el evangelio. Usted no va testificando de Cristo diciendo: a mí me parece que. No, usted cuando testifica, usted dice: yo sé por lo que él ha hecho en mí. Yo sé. Ahora, note la segunda verdad con respecto al testimonio. Y la segunda verdad es que un testigo verdadero no solo es de palabra, sino de vida. Subraye eso, por favor. De vida. Usted no solamente va por la vida hablando, usted va por la vida viviendo el testimonio. Existió un hombre llamado Henry Morton Stanley, quien fue un periodista que siguió y documentó a uno de los más grandes misioneros en el África Central, llamado David Livingstone. Probablemente usted ha escuchado de él. Pero David Livingstone tenía este hombre llamado Henry Morton Stanley, y este fue el periodista que documentó básicamente todo lo que Livingstone hizo. Si usted pone o busca en el Google el nombre David Livingstone, es uno de los más grandes misioneros que existió en el África Central. Pero después de pasar un tiempo con él, Henry Morton dice que si me hubiera quedado con él un poco más, dice, hablando de David Livingstone, este periodista dice: no habría tenido más remedio que hacerme cristiano. Y la cosa es que David Livingstone nunca me pidió que me convirtiera. El testimonio de Livingstone fue vivo en la vida de este hombre. El testimonio de la vida de aquel hombre de Dios era irresistible, tanto que la Biblia dice que Pablo le insta a su joven discípulo Timoteo en 2 Timoteo 1:8: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Ahora, miren la instrucción de Pablo. Pablo estaba aquí diciéndole a su joven discípulo que en la época en la que ellos vivían había mucha persecución con respecto a los que testificaran acerca de Dios. Y Timoteo, si usted se recuerda, en varias ocasiones hemos hablado de esto, probablemente pudo haber sentido temor de continuar predicando el evangelio. Es más, cuando Pablo le escribe esto a Timoteo, Pablo estaba preso. Por eso él le dice: no te avergüences de testificar de Dios, ni te avergüences de mí. Timoteo tal vez podría sentir cierto temor de predicar el evangelio. Y nuestros temores, al igual que los de Timoteo, estaban basados en hechos. En los hechos era la persecución, porque los creyentes estaban siendo arrestados, ejecutados. Y Pablo le había dicho que espera sufrimientos porque tú vas a sufrir al igual que yo lo estoy haciendo. Timoteo, como Pablo, iban a ser apresados por predicar el evangelio. Pero Pablo, dice la Biblia, que prometió a Timoteo que Dios le daría la fuerza necesaria
que estaría listo para enfrentar cuando su turno de sufrir llegara a su vida. Y aun cuando no haya persecución, puede sernos difícil compartir de nuestra fe en Cristo. Pero afortunadamente usted y yo tenemos la vida de Pablo, la vida de Timoteo, que nos muestra que es por medio del Espíritu Santo que nos da valor para predicar el Evangelio, para dar testimonio. Así que no se avergüence de testificar. Y este proyecto de Operación Mateo tiene que ver con eso, con no avergonzarnos de testificar. Mire, la historia del testimonio efectivo de Mateo, usted la encuentra en los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Lucas le llama aquí, en el capítulo 5, versículo 27, le llama a Mateo Leví. Marcos capítulo 2, versículo 14 dice, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. Marcos, al igual que Lucas, llaman a Mateo por el nombre de Leví. El Leví significa estar unido, y lo identifica en el caso de Marcos como el hijo de Alfeo. Le da una dirección, le da una genealogía, dice de quién pertenece. Algunos consideran que fue el mismo Señor Jesucristo quien le cambió el nombre de Leví a Mateo, que es interesante que Mateo significa regalo de Jehová. De allí que Dios le cambiara el nombre. Más que cualquier otro discípulo, Mateo tenía una clara idea de cuánto le iba a costar seguir a Cristo. Más que los otros 11 discípulos, Mateo sabía cuánto le iba a costar seguir a Cristo. Pero él no dudó ni un momento en hacerlo. Cuando abandonó su puesto de recaudador de impuestos, él literalmente se quedó desempleado. Note que la mayoría de los discípulos de Jesús fueron pescadores. Ellos podían regresar a la pesca al momento que ellos quisieran. Mateo no podía regresar a su trabajo. Desde el momento en que él abandonaba su trabajo, él quedaba excluido de él. 2 cambios acontecieron en Mateo cuando decidió seguir a Cristo. En primer lugar, Jesús le dio una nueva vida. El primer cambio que ocurrió en la vida de Mateo fue que Dios le dio una nueva vida. Ahora él no solo pertenecía a un nuevo grupo, ahora él no solo pertenecía a una nueva identidad, ahora él pertenecía al Hijo de Dios. Dios le dio una nueva vida. Ahora él no solo aceptaba un estilo de vida diferente, ahora él mismo era acepto ante la sociedad que lo rechazó por tanto tiempo. Y ahorita vamos a hablar de eso. Para un recaudador de impuestos despreciado, este cambio había sido algo maravilloso. Mateo ahora era una nueva criatura, una nueva persona. Pero note en segundo lugar, un segundo cambio o algo que ocurrió en la vida de Mateo fue que Jesús le dio a Mateo un nuevo propósito para sus habilidades. Ahora le dio una nueva forma de vivir. Le dio un nuevo propósito. Cuando él siguió a Jesús, escuche bien, cuando él decidió seguir a Jesús, el único instrumento que Mateo se llevó de su antiguo trabajo fue su pluma, su lapicero. Fue lo único que necesitó. Desde el principio, dice la Biblia, Dios lo capacitó como un compilador de datos, siendo él un recaudador de impuestos. Y desde el principio Dios lo capacitó como ese compilador de datos, y ahora el llamado de Jesús le permitió poner a trabajar al máximo la habilidad que él tenía. Mateo era un observador y sin dudas él puso por escrito todo lo que sucedía a su alrededor. El resultado de todo esto, de llevar su pluma y de convertirse en un compilador, lo tenemos en el primer evangelio que aparece en las escrituras, el evangelio que lleva su nombre. Así que, hermanos, cuando ponemos en Cristo nuestra confianza plena, iniciamos una nueva vida de la cual hemos sido llamados a dar testimonio de Cristo, de lo que ha hecho en nosotros. Mateo nunca se hubiera podido imaginar que Dios lo utilizaría como lo hizo para llevar a sus amigos y colegas a los pies de Cristo. Lo mismo puede hacer con nosotros. En el proyecto de Operación Mateo, lo mismo puede hacer con nosotros. Pero para entender lo que ocurrió en la vida de Mateo, necesitamos conocer qué clase de testimonio efectivo, que es el tema de esta tarde, el testimonio efectivo
que Mateo dio, de un ex publicano. Ahora vea, tres cosas vamos a ver rápidamente. En primer lugar, hablando de su testimonio efectivo, la primera cosa que necesitamos entender era la condición que presentaba. La condición que presentaba. Mira el versículo 27. Dice, después de estas cosas salió y vio a un hombre publicano llamado Leví, llamado Mateo. Mateo tenía una profesión y esa era de ser publicano. Ahora, déjame decirle que su profesión tenía mucho que ver con su condición espiritual en la que se encontraba. Era cobrador de tributos, cobrador de impuestos, o sea, un publicano. Y el desempeñar esta clase de cargo lo convertía en una persona en la más odiada y la más despreciada de su propio pueblo. Su propio pueblo. Los recaudadores de impuestos representaban la escoria de la sociedad en aquella época. En la sociedad judía no había peor cosa que ser un recaudador de impuestos. Eran los más bajos en la escala social. Simbolizaban a los peores pecadores. Los publicanos eran judíos que habían sido empleados, es decir, judíos del pueblo que habían sido empleados por el gobierno romano para cobrar los impuestos romanos. A ellos se les asignaba una cantidad de dinero que tenían que entregar al gobierno, pero escuche bien, y aquí está el asunto con esto. A ellos se les imponía una cantidad, es decir, Roma llegaba y decía, esto es lo que me tienes que entregar a mí cada mes o cada semana. Pero lo que les hacía odiados era que a ellos se les permitía quedarse con cualquier cantidad extra que ellos cobraran. Y ahí es donde los hacía repugnables, porque cobraban más de lo que debían de hacerlo. De esta forma, muchos publicanos, dice la Biblia, que se hicieron ricos a expensas del pueblo. Es más, Mateo 5:46 dice, vea qué tan repudiados eran, que Jesús usa esto como ejemplo. Si solo amas a los quien te aman, dice Jesús, ¿qué recompensa hay en eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos también hacen lo mismo. O sea, los publicanos eran la referencia de lo malo, de lo malo, de lo malo, de todo lo que usted pudiera pensar. Ellos estaban excomulgados de las sinagogas, excluidos del trato normal de sus compatriotas. La gente los veía como lo peor y como consecuencia de esto, los publicanos eran obligados a buscar, como nadie en el pueblo quería tener relación con ellos, ninguno de sus familiares quería acercarse a ellos, los publicanos eran obligados a buscar la compañía de la otra gente que tampoco nadie quería estar con ellos. Los depravados, los pecadores, las prostitutas, los asesinos, los malvados y toda la lista de personas malas. Así que este hombre se encontraba en una terrible condición. Pero Jesús lo escoge como un discípulo. Jesús lo escoge y lo llama como un discípulo. Mateo se había apartado de la fe de sus padres. Él se había alejado de lo que sus papás le habían enseñado cuando era niño, de un Dios, de un poder, de un perdón. Él se había alejado de todo eso. Su propio pueblo ahora lo veía como un traidor a su nación y como alguien que se dedicó a deshonrar a Dios engañando a otros. Por esto ellos eran considerados como malos, avaros, no importándoles el bienestar de los demás, llevando una vida pecaminosa, haciéndole mal a los otros. Eran personas sin escrúpulos, sin sentimientos, debido a que estaban cegados por la ambición que los gobernaba de tener más y más. Y todo esto dejaba lugar de sobra para el robo, la extorsión, la explotación y hasta la usura. Ellos incluso, escuche bien, ve qué inteligente era esta gente para hacer el mal. Ellos cobraban los impuestos, pero como la gente no tenía para pagarle, ellos decían, ¿sabes qué? Yo te voy a prestar dinero para que tú me pagues. Eso es ser inteligente para el mal. Y cuando ellos prestaban el dinero, cobraban el dinero con altos intereses. Es decir, ellos no solo robaban del tributo, sino robaban de lo que prestaban. El Talmud, que es un escrito principal de los judíos sobre la ley, menciona que hay dos tipos de publicanos: los Gabai, que cobraban los impuestos más generales como personales de la tierra o de la renta,
Y también estaban los moques, quienes cobraban los impuestos más específicos. Había dentro de los moques, que era la segunda categoría, había dos clases de moques. Los moques principales, que no recaudaban impuestos, sino que estos se dedicaban, eran publicanos, pero se dedicaban a contratar a otros publicanos y así como sustitutos de ellos para cobrar impuestos. ¿Sabe un nombre que aparece ahí? Es Zaqueo. Usted en ningún momento ve a Zaqueo cobrando impuestos, pero la Biblia dice que Zaqueo era un publicano y que Zaqueo era muy rico y que Zaqueo era jefe de los publicanos. Ese es un moques principal. Pero la otra categoría que está entre esa palabra moques, están los moques pequeños, quien eran los empleados para que realmente ellos se sentaran en un banco y cobraran los impuestos y recaudaran los tributos de Roma. Y debido a que estos estaban en más contacto con la gente, estos eran los más odiados. Mateo era de esta clase, Mateo era de esta categoría, era un moque pequeño y Jesús lo encontró. Dice el versículo 27 aquí en Lucas, que el Señor pasa y vio a un publicano llamado Leví sentado en el banco de los tributos públicos. Pero a pesar de todo eso, a pesar de su condición, a pesar de su oficio, a pesar de su fama, Jesús amaba a Mateo. Y a pesar de que éste había decidido vivir una vida con la cual no le agradaba a Dios, Cristo tuvo compasión de él. Mucha gente hoy en día piensa que algunas personas son demasiado pecadoras como para que Dios las perdone. ¿Sabe por qué usted no testifica de Cristo a otros? Es porque usted dice, esta gente es muy pecadora como para que Dios la perdone. ¿Se imagina que Jesús hubiera dicho lo mismo de Mateo? Una cosa está segura, usted no tuviera el primer evangelio en su Biblia. Otros van por la vida lamentando su condición. O sea, Dios lo salvó a usted y usted todavía vive en su pasado. Usted todavía piensa qué tan malo usted fue. ¿Se imagina que Mateo hubiera vivido con ese remordimiento? El asunto con esta clase de personas es que ellos no hacen nada para cambiar y vivir diferente. Piensan que el acercarse a Dios es matar la diversión en su vida. Déjeme decirle que lo único que muere en usted cuando Cristo viene a su vida es su pecado. Eso es lo único que muere en usted. Cristo, dice la Biblia, nos hace un nuevo hombre. En Colosenses 3, 5 al 7 dice, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Ahora note la lista que da ahí: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, la cual es idolatría. Versículo 6, por estas cosas viene el castigo de Dios. Ahora note el versículo 7, porque aquí es donde entra nuestra pasada manera de vivir. Ustedes las practicaban en otro tiempo. Déjenlas allá atrás, hermano. No las traiga a su presente. Cuando vivían en ellas. El Señor conocía el corazón de Mateo. Vio que él se sentía desdichado y en miseria por la razón y por la condición en la que vivía. Mateo probablemente estaba angustiado y agobiado por su pecado y con un hambre y sed de Dios. Y Cristo, quien conoce el corazón de los seres humanos, vio eso en él. Mire, sin duda alguna, Mateo sabía quién era Jesús. Había escuchado de todas las maravillas que él había hecho. Jesús, en el versículo 27, cuando dice, después de estas cosas salió, él había sanado a un hombre que era paralítico. En Marcos se menciona un paralítico. Aquí en Lucas se menciona un leproso, un paralítico, un leproso, la pesca milagrosa. Cristo su fama había crecido. Mateo sabía quién realmente era él. Mateo sabía quién realmente era él. Pero lo veía como un profeta, como un predicador. Jesucristo vino a buscar, dice la Biblia, a lo peor del mundo. Y la iglesia está llena de gente así, gente imperfecta, llenas de personas que cometemos errores, que fallamos. Por eso estamos aquí. Pero porque hemos entendido lo que el Salmo 51, 17 dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Mateo se encontraba en una terrible condición, pero alcanzó el perdón. El comentarista William Barclay dice que un escritor romano nos dice que una vez vio, hablando de los publicanos, una vez vio un monumento a un recaudador de impuestos honesto. Imagínense, uno entre todo el mundo honesto.
Y como era un ejemplar poco común, la gente le hizo un monumento. Y allí estaba el monumento al cobrador de impuestos, dice el comentarista William Barclay, el monumento al cobrador de impuestos honesto. Un ejemplar honesto de esta profesión es tan raro, dice Barclay, que por lo tanto recibió un monumento. Mateo era uno no honesto. Su condición lo tenía donde estaba. Ahora, note segundo lugar, porque la segunda cosa que necesitamos conocer de Mateo para entender su testimonio efectivo fue la decisión que tomaba. La decisión que tomaba. Note el versículo 27. Dice que Jesús al final se acerca a él y le dice: sígueme, sígueme. Ahora, ya había invitado a otros a seguirle. Se recuerda Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, los 4 pescadores. Ya los había invitado a seguirle. Pero en esta ocasión Jesús se acerca a un cobrador de impuestos, a un miserable cobrador de impuestos, y le dice: sígueme. Ahora mire, la conmoción fue para todos los que estaban allí, principalmente porque en aquella época no eran los maestros los que andaban buscando discípulos, sino el discípulo quien buscaba un buen maestro. Así que todos los que estaban alrededor, al escuchar que Jesús le dijo a Mateo, a alguien como él, a alguien en la condición de él, a alguien con su profesión, ven y sígueme, eso tuvo que haber sido revolucionario. Pero más revolucionario fue la decisión que él tomó, la respuesta a la invitación. Mira el versículo 28, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Pero a pesar de todo esto, Jesús amaba a Mateo. A pesar de que había decidido una vida no agradable a Dios, él tuvo compasión de él. Y cuando se acercó, le dijo: sígueme. La decisión fue: dejándolo todo, se levantó y le siguió. Mateo sabía que era pecador y que su única esperanza de recibir el perdón estaba en la misericordia de Dios. Y con este llamado Jesús lo perdonó. Todo esto basado en el corazón arrepentido de un publicano ladrón que le robaba a su propio pueblo. Lo llamó, dice la Biblia, para ser un discípulo y más tarde uno de los 12 apóstoles. El testimonio de arrepentimiento de Mateo nos hace recordar a otro publicano de una historia que Jesús contó, dice la Biblia, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros. Mire, los que confían en sí mismos como justos, dice Cristo, no necesitan un salvador, no necesitan perdón. Y Jesús viene y les cuenta una historia, y la historia trata de 2 hombres. Uno era publicano y el otro era fariseo. 2 hombres habían salido al templo a orar, ambos pecadores, pero uno sí sabía que necesitaba un salvador, el otro no. Para los judíos, el escuchar esa historia del fariseo y el publicano fue algo aberrante, porque un fariseo no puede estar a la par de un publicano. Para los judíos, el escuchar la historia de ese fariseo que sí consideraba ser santo y poner a la par de un publicano pecador era algo que era impensable. Pero la sorpresa de los judíos que escuchaban esta historia fue cuando se dieron cuenta que al final de la oración el publicano fue salvo, pero el fariseo no. El publicano, dice la Biblia, regresó a su casa justificado. Mire Lucas 18, 13 y 14, parte de la historia. Jesús dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo. Él sabía quién era, él sabía cuál era su profesión, él sabía cuál era su maldad, él sabía lo que andaba haciendo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. En el griego la construcción de esta frase es: sé propicio a mí, que soy pecador. Pero nota el versículo 14. Cristo termina su historia con esta conclusión: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, perdonado, porque cualquiera que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Mateo, al igual que el publicano de la historia de Jesús, al igual que muchos de los que estamos aquí, tomó la decisión que cambió el rumbo de su vida. Y esto se le llama arrepentirse. Versículo 28 dice:
y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Ahora aquí surge una pregunta. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? En el griego hay una palabra para describir el arrepentimiento y esa es la palabra metanoia, así como se escribe, metanoia, que significa arrepentirse o revertirse, cambiar de rumbo. Mateo supo lo que era tener una vida no muy bien a los ojos de Dios, una vida de vergüenza, una vida que deshonra a Dios, pero buscó cambiar el rumbo de su vida. ¿Cómo se llama eso? Metanoia, arrepentirse. Y al momento que Jesús lo llamó al arrepentimiento, él no dudó en aceptar y comenzar a seguirle. Jesús le dijo: sígueme. Alguien dijo que estas palabras son encantadoras de labios de aquel que siempre las usaba para conmover y cambiar el corazón de las personas a quienes eran dirigidas. Bueno, aquí cambió la vida y el corazón de un publicano que había hecho mal a su pueblo. Mateo pudo haber estado lleno de prejuicios. Él pudo haber pensado: ¿cómo? ¿Alguien como yo tiene el perdón? O le pudo haber dicho a Jesús: mira, a mí no me escojas, no me escojas. Yo no soy lo mejor. Ve por ahí a ver a quién más puedes escoger, pero a mí no me escojas. Él pudo haber estado lleno de prejuicios, cosas que muchas veces no nos dejan arrepentirnos. Pensamos que nuestras maldades son más grandes que el perdón que Dios puede darle. En otras ocasiones, estos prejuicios no nos dejan cambiar. Usted no cambia porque está atado y amarrado a sus maldades del pasado y no lo van a dejar ir. Si usted no la suelta de su vida, ellas no se van a soltar de usted. Si había alguien que no merecía seguir a Jesús, ese era Mateo. Si había alguien que no merecía ser discípulo del Señor, ese era Mateo. Pero Mateo entendió lo que la Biblia dice del perdón y el arrepentimiento. En 2 de Crónicas 7:14 nos habla de 4 cosas, 4 condiciones para el perdón. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, está de más mencionarlo, eso es arrepentimiento. Entonces oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Básicamente Dios nos da 4 condiciones. Mire la primera: humillarse y admitir sus pecados. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Mire la segunda: orar a Dios pidiendo perdón. Y oraren, dice la Biblia. Y oraren. Mire la tercera: buscar a Dios continuamente y buscar en mi rostro. Mire la cuarta: volverse de sus malos hábitos y se convirtieren de sus malos caminos. Mire, el verdadero arrepentimiento es más que palabras, es un cambio de conducta, es un cambio de vida, es un cambio de actitud, es un cambio de conducta. Esto fue precisamente lo que hizo Mateo, un cambio de conducta, un cambio de vida. Dice la Biblia: dejándolo todo. Su banco, su mesa, su dinero, sus tributos, todo. Y simplemente seguir el llamado de Jesús. Seguir el llamado de Jesús para Mateo fue más que suficiente. Fue más que suficiente para que le diera la espalda a todo y dejándolo todo, a todo lo que él poseía. Y debido a su posición como trabajador de Roma, les dije, Mateo sabía que una vez que abandonara su cargo, nunca más podía volver a obtener ese mismo cargo otra vez. El gran predicador D.L. Moody decía que este acto marcó un total rompimiento en su pasado. Había quemado sus naves, otro ocuparía su puesto, y para un publicano hallar un nuevo empleo era difícil por todo su récord, todo su mal récord. Mire, si un publicano llegara con usted a pedir empleo, usted no le iba a poner a cargo del dinero de algo, del dinero de su negocio. Él conocía el costo y pagó el costo de buena gana. Muchos consideran que de todos los discípulos,
Mateo sin duda alguna fue el que hizo mayor sacrificio de posesiones materiales, pero en su humildad, en su evangelio, usted no encuentra ninguna referencia que él haga con respecto a eso. Él no hace ninguna mención de ello. Un comentarista decía que no dijo ni una sola palabra porque su alma se hallaba en la muda sorpresa de la gracia inesperada. Cuando Jesús viene y lo sorprende diciendo, sígueme, él se quedó mudo, sorprendido, diciendo, ¿yo? ¿Tú quieres que yo te siga? Mateo tuvo el mismo corazón que Pablo, quien también en cierta manera tuvo una buena posición social. Pero Pablo dijo, pero cuántas cosas, en Filipenses 3:7, cuántas cosas para mí eran ganancia y yo las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Note las palabras de Pablo fueran las mismas que adoptó Mateo. El comentarista William Barclay dice que Pedro y Andrés, Santiago y Juan podían volver a la pesca, siempre había peces que pescar y siempre podían volver a su antiguo trabajo, pero Mateo quemó sus naves definitivamente. Requiere un gran hombre el hacer una gran decisión y sin embargo toda la vida a todos en la vida se nos llega el momento de decidir. Mateo dijo no a su empleo y sí a Cristo. Sus antiguos hábitos, sus normas, sus costumbres ya no lo atraían. Él ahora anhelaba dejar todo eso, dice la Biblia, por seguir a Cristo. O en las palabras del doctor MacArthur que dice, lejos está de estar deprimido por lo que dejar atrás, su corazón, dice MacArthur, rebosaba de gozo. Perdió una carrera, pero ganó un destino. Perdió sus posesiones materiales, pero ganó una fortuna espiritual. Perdió su seguridad temporal, pero ganó la vida eterna. Eso fue lo que hizo Mateo. En uno de sus poemas, la famosa escritora Amy Carmichael lo expresó así, hablando del llamamiento de Mateo. Le oí llamar, sígueme. Eso fue todo. Mi oro perdió el brillo. Mi corazón fue tras él. Me levanté y lo seguí. Eso fue todo. ¿No lo seguirás si oyeras que te llama también? Eso fue lo que Mateo hizo hablando de su decisión. Ahora, nota en tercer lugar, y ya con eso terminamos. Ya hablamos de su condición, ya hablamos de su decisión, pero hay una tercera norma o un tercer aspecto de la vida de Mateo para entender su testimonio efectivo, y esa es la convicción que demostraba. Este hombre tenía una convicción firme. El versículo 29 dice que después de renunciar a su trabajo, Leví, Mateo, le hizo un gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. ¿Quiénes ellos? Mateo y Jesús. Mateo llegó a ser uno de los 12 apóstoles. Él nos enfocó en el pasado que tuvo diciendo, todo el mundo me conoció como yo era antes. Él no se lamentó. Por el contrario, dice la Biblia, testificó de lo que Cristo hizo en su vida. El primer pensamiento de Mateo fue hablarle a sus amigos acerca del Salvador. Es triste que hoy en día cristianos que carecen de motivación. Es triste ver a cristianos que carecen de motivación y de convicción. Estos son aquellos cristianos que se desaniman con facilidad. Cristianos que se desaniman con facilidad. La convicción de Mateo estaba en lo que Jesús había hecho por él. Le perdonó sus pecados. Y eso era más que suficiente para invitar a otro a que le conociera también. Esta fue una señal importante de la realidad de su vida transformada. Este banquete que Mateo hizo, según Lucas, tiene como propósito, número uno, honrar a Jesús y que otros conocieran de la misericordia que él mismo había encontrado. El hecho de que mencionara, si usted puede ver el versículo 29, que había mucha compañía, subraye eso en su Biblia, por favor. Mucha compañía indica que la casa de Mateo en su posición económica era una casa espaciosa y era un indicio de la posición económica en la que se encontraba. Así que después de haber tenido la gozosa experiencia del perdón de sus pecados y disfrutando de un corazón transformado, dice la Biblia que él quiso que otros de sus amigos conocieran al Salvador, sus compañeros, aquellos marginados, a los que también estaban en la misma condición de él.
ladrones, usurpadores y todo lo demás. Sin duda alguna, hermanos, que este grupo incluía a ladrones, matones, sicarios, borrachos, prostitutas, personas que necesitaban un Salvador. Ellos probablemente habían escuchado también hablar de Jesús. Toda la gente que estaba aquí escuchó hablar de Jesús, pero la realidad de todo es que Jesús sabía quiénes ellos eran. Recuérdese lo que dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mateo se encontraba en su primer amor. Él estaba dispuesto a recibir la crítica, pero que otros conocieran del perdón que solo Cristo puede dar. Su primer amor lo hizo no ver quién había sido, sino en quién se había convertido. Ese primer amor es el que nos manda a nosotros, Dios nos manda a nosotros a nunca dejar. Lo triste es que mientras más pasa el tiempo y usted avance sus años como cristiano, lo primero que se pierde es el primer amor. Mire lo que Cristo le dijo a una de las iglesias en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4. La iglesia era muy activa, tenía muchas cosas por hacer, pero tengo una cosa contra ti, le dice Cristo a la iglesia: has dejado tu primer amor. Es increíble que cuando de testificar se trata, muchos cristianos ya perdieron su primer amor. Dicen cosas como: no estoy capacitado para hacerlo, es demasiado difícil para mí. Cosas como: si la gente no responde, entonces me van a criticar y no voy a sentirme, y yo me voy a sentir avergonzado por lo que me han dicho. Mateo dejó a un lado sus prejuicios porque entendió que la misma necesidad que él tenía de un Salvador, sus amigos también la tenían. Sus compañeros publicanos también la tenían. Entonces Mateo usó lo que tenía a la mano para presentar a Cristo a los demás. Él decidió, dice la Biblia, hacer una cena, un banquete, invitar a sus amigos y compañeros de trabajo y presentarles a Cristo Jesús. Su casa, su comida, sus relaciones, su influencia. No dudó en hacer uso de aquello que tenía a la mano. Ahora, con su nueva relación con Jesús, Mateo compartió lo que había encontrado en Jesús, que era el perdón y la salvación de su alma. Algo que ni todo el dinero que dejó atrás pudo haberle comprado. Pero cuando habló de ese encuentro con Cristo, fue un tremendo testimonio que nadie podía negar, pues todos los que estaban allá a la mesa con él sabían quién era él. Conocían la clase de trabajo que él hacía y la reputación que él tenía. Muy parecido a lo que ocurrió cuando Cristo visitó la casa de Zaqueo. ¿Se recuerda? Zaqueo, estando en un árbol tratando de ver a Jesús, Jesús le dice: bájate porque hoy voy a pasar por tu casa. Y el albergar a Jesús en su casa fue una muestra de su arrepentimiento. A eso se le llama testimonio. Mire, cuando Zaqueo se bajó del árbol, toda la gente que escuchó a Jesús decir: hoy voy a ir a tu casa, le siguió. Todos. Algunos para escuchar a Jesús y otros para chismear qué estaba pasando allí. ¿Por qué Jesús iba a pasar a la casa de un publicano? Pero nota el testimonio, que fue luz para aquellos que lo criticaban. En Lucas 19, 7 al 9 dice: al ver esto, al ver que Jesús estaba en la casa de este ladrón publicano, todos murmuraban. ¿Sabe lo que es murmurar? Hablar a espaldas de otro. ¿Y qué era lo que ellos decían? Ahí está, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. La crítica no solamente era para Zaqueo, sino para Jesús. Entonces Zaqueo, dice la Biblia, versículo 8, puesto en pie, dijo al Señor, enfrente de todos: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo, al igual que Mateo, le estaban dando la espalda a su antiguo trabajo. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto este ratero, este ladrón, este usurpador, este publicano también es hijo de Abraham. Mateo, al igual que Zaqueo, fueron criticados, pero hubo grandes resultados. Muchos no entendemos lo que Dios quiere hacer por medio de nosotros.
Vamos a enfrentar crítica, vamos a enfrentar vergüenza, pero al final de todo dice la Biblia que es Dios quien sale glorificado. Así que usted puede glorificar a Dios en su casa, siendo parte del proyecto de Operación Mateo. Que otros conozcan de su amor, que otros alcancen el perdón. Dice la Biblia en Marcos 2:15 que aconteció que estando Jesús a la mesa con él, es decir, con Mateo, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Ahora note aquí, en este versículo, el hecho de que Jesús estaba sentado a la mesa con ellos indica que fue una comida de varias horas. No solamente comió y se fue. Él se quedó para el café, él se quedó para el pan, él se quedó compartiendo con toda la gente que estaba allí. Mire, ningún judío que se respetara a sí mismo habría comido con esa clase de gente. Ni con los publicanos, ni con los pecadores, ni con las prostitutas. Jesús tuvo mucho tiempo, una prolongada conversación con esta clase de gente. Ahora les dije que ningún judío respetado podía comer con esa clase de gente porque la comida en aquellos tiempos era importante. El comer con alguien en aquellos tiempos denotaba o demostraba la aceptación que yo tengo para con la gente que yo estoy compartiendo. Lo interesante es que esta comida no solo celebraba el final de la antigua vida de Mateo, sino el inicio de la nueva vida que él tenía. También era un alcance evangelístico para Jesús, porque Jesús se convirtió en el invitado de honor esa noche. Esto representa la maravillosa imagen de cómo Jesús nos recibe a nosotros que somos pecadores. Jesús se convirtió en el tema principal de la conversación de aquella reunión. Todos querían saber de él. Todos se acercaron a la mesa porque querían conocerle. Ahí se olvidaron sus tranzas, ahí se olvidaron del dinero, ahí se olvidaron de quién tenía la mejor posición social. Todo en la fiesta giraba alrededor de Jesús, del mensaje de salvación. Y los pecadores, dice la Biblia, recibieron el perdón y la vida eterna cuando reconocieron sus pecados y confesaron tener fe en Jesús. Ahora los nuevos creyentes conocieron a otros seguidores de Cristo y afirmaban su fe. Todos se juntaron y comenzaron a creer espiritualmente, dando la gloria a Dios. Mateo creció espiritualmente esa noche, ya que hizo para lo que había sido llamado, a testificar efectivamente del amor y del poder de Dios en su vida. Termino con esto. El día que Mateo encontró a Jesús, hizo que su testimonio fuera efectivo, al igual que usted y yo podemos hacer el nuestro. Él no desperdició ni un solo minuto para empezar a testificar. Algunas personas creen que hay que esperar cierto tiempo. La Biblia dice que inmediatamente Mateo invitó a sus amigos y usted y yo podemos tener la misma bendición también. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, Padre. Gracias por el privilegio que nos das de acercarnos a ti en esta hora y de aprender de tu palabra. Señor, gracias porque nuestra vida puede ser de testimonio a otros. Nuestra vida, nuestras acciones, lo que hicimos en el pasado y la nueva persona en la que nos has convertido puede dar testimonio para otros. Un testimonio que hace la diferencia. Señor, queremos pedirte en esta hora que seas tú quien bendiga tu palabra. Que nos ayudes a poner nuestra total confianza en ti. Señor, si hay alguien en esta hora que aún no te conoce como su único y suficiente Salvador, al igual que Mateo, tú le haces la misma invitación. Ven y sígueme. Si hay alguien aquí, Señor, que aún no ha puesto su confianza en ti para salvación, permite que esta hora esa persona pueda conocerte a ti, el único y suficiente Salvador. Permite que tu palabra pueda obrar en su corazón y que él o ella puede cambiar su manera de vivir, al igual que Mateo lo hizo.
para todos aquellos que ya conocemos de ti, Señor, permite que la vida de Mateo pueda ser un testimonio real de que nosotros también podemos testificar a otros, que nosotros también podemos hacer la diferencia en la vida de otra persona. Señor, estoy seguro que aquí hay muchos que ahora son ex borrachos, ex drogadictos, personas con testimonios que impactan. Cualquiera que sea la situación, Señor, usa la vida de mis hermanos para que otros puedan conocer de tu amor. Gracias, Señor, porque tú nos permites escuchar mensajes como estos para avivar nuestro corazón y para entender que yo puedo servirte con lo que tengo a la mano, que no necesito esperar que todo esté bien, que no necesito esperar a que pueda tener, a que pueda hacer. No, servirte con lo que tengo a la mano, y lo que tengo a la mano es mi casa para Jesús. Lo que tengo a la mano es mi casa, mi vida, el cambio que tú has hecho en mí. Te doy gracias, Señor, porque tú llevaste nuestras vidas desde el punto A hasta el punto B, haciéndonos nuevas criaturas. Nuevas criaturas. Por eso te damos gracias, Señor. Y gracias por la vida de Mateo, que es un ejemplo a seguir. Dejándolo todo, no le importó perder todo con tal de seguirte a ti, Señor, y de hacer la diferencia en la vida de otros. Señor, gracias por tu palabra y gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.